Hoy, como ustedes ven en pantalla, vamos a empezar una serie relacionada a los últimos tiempos. Normalmente las personas, cuando quieren conocer del futuro, ¿qué hacen? Van a los astrólogos, otros van a leerse las cartas del tarot, y otros van a espiritistas y a un montón de cosas. Si usted quiere conocer qué es lo que va a pasar con el mundo, aquí está la respuesta: la palabra del Señor. Hoy voy a compartir en dos partes. Primero, voy a estar hablando acerca de dónde encaja a los últimos tiempos, ¿no? Lo podemos por deducción, wow, es al final, pero no es tan así como podemos pensar. Tenemos que entender que este libro, compuesto por 66 libros, un libro compuesto por 66 libros, escrito en tres continentes distintos, Europa, Asia y África, en tres lenguas distintas, hebreo, griego y arameo, con un periodo de más o menos 1500 a 1600 años, con hombres que tuvieron oficios distintos, entre ellos legisladores, reyes, pescadores, médicos, etc. Armonizaron una sola historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, armonizaron una sola historia. Y esta historia tiene un solo héroe, una sola figura, un solo personaje central, que por supuesto no es ni usted ni yo. Por eso las iglesias cristianas deberíamos de predicar más acerca de él y enfocarnos menos en querer hacer sentir bien a las personas que están escuchando acerca de él. Todo lo que tenemos, lo tenemos por medio y a través de él. He titulado esta exposición El Rey viene pronto. ¿Y por qué Rey? Porque el libro de Apocalipsis lo llama el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero este rey, la historia de este rey es maravillosa. Y nos cuentan, estos 66 libros, que es un solo libro, nos cuenta una sola historia: la historia de la redención. Y yo voy a tratar, esto nunca lo he hecho antes, de tratar de conectar dos temas en uno solo. Así que voy a estar hablando en una primera parte de lo que es la historia de la redención, y luego vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Hoy solamente va a ser algo panorámico, hablar de lo que es la segunda venida de Cristo. Y por favor entiéndanme que pasé una semana convaleciente, pero la próxima semana vamos a entrar en detalles que anteceden a la segunda venida de Cristo. Así que por favor, lo que van a ver en pantalla es un esquema que todavía no lo voy a explicar, solamente lo traje para pantallarlos un poquito. Pero es el esquema de la postura dispensacional pretribulacionista. Los últimos tiempos, los teólogos lo entienden de tres maneras: a través del amilenarismo, y estos son términos técnicos, premilenarismo y posmilenarismo. De esto voy a estar hablando en los próximos domingos y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para que usted lo entienda en términos simples y no tanto con el tecnicismo teológico. Esta es la gran historia de la redención. Ya dije que la Biblia contiene 66 libros y de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis, giran alrededor de una sola historia: la historia de la redención. Y esta historia me gustaría tratar de contarla no como una predicación como estoy acostumbrado a hacerla,
sino simplemente contarla como la gran novela más verídica y más amorosa que puede existir. Esta historia tiene 4 partes, 4 escenas. La primera se llama creación. Voy a hablar un poco de esta historia. La creación en esta historia nos cuenta el origen de todo. Antes que todo existiera, no existía nada, pero existía Dios. Dios ya existía. Dios resplandecía en su propia gloria. Recuerda lo que estoy diciendo. Dios ya resplandecía en su propia gloria. Y los cielos contaban la gloria de Dios, y el firmamento, dice el salmista, anunciaba la obra de sus manos. Salmo 19. Dios hizo la creación de la nada. ¿Usted sabe lo que es la nada? ¿Alguien me puede decir o mostrarme qué es la nada? Porque yo todavía no puedo mostrar lo que es la nada. ¿Hay alguien acá que puede decir: pastor, esto es la nada? Pues quiero que piense que de la nada Dios creó todo lo que hoy existe. Toda la creación, al sonido de su voz. Cuando Él dijo: sea la luz, fue la luz, y la luz salió viajando a 300,000 kilómetros por segundo por todas partes del universo conocido, porque hay zonas del universo que todavía no conocemos. Empezaron a formarse los planetas, las estrellas, las galaxias, etcétera, etcétera. Dentro de toda esta creación, Dios incluyó a un ser especial que fue la máxima joya de su creación. Creado a su imagen y semejanza, dice Génesis 1:26. Creó al hombre y creó a la mujer. Y estando bajo la perfección de esa gloria, todo lo que había hecho hasta ese momento había sido bueno en gran manera. Eso dice Génesis 1:31. Además, todo estaba dirigido por Dios. Por lo tanto, todo era glorioso, todo era perfecto. No había dolor, no había enfermedad, no había maldad, no había pecado, no había absolutamente nada. Pero adivine qué: el hombre y la mujer y el hombre. Después hablaremos de quién tiene la culpa. Si la mujer o el hombre. No voy a entrar en ese dilema. Lo único que puedo decir es que ambos eran y fueron responsables, porque tanto el hombre como la mujer eligieron su propia gloria. Una vez más, repito, antes de que el hombre y la mujer eligieran su propia gloria, todo lo que había en el universo, incluyendo la humanidad resplandecía bajo la gloria de Dios. Pero el hombre eligió su propia gloria. Y he aquí que entramos a la segunda parte de esta gran historia. La llamamos la caída. La parte más triste de la historia humana. El hombre decidió desobedecer a Dios, eligió su propia gloria en vez de permanecer en la gloria de Dios. Y Romanos capítulo 3 verso 23 nos dice que por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. El pecado entró al mundo, corrompió todo lo que Dios había hecho, incluso la misma naturaleza que hoy gime con dolores de parto, dice en la carta a los romanos. Corrompió al hombre
desde la cabeza hasta los pies. Generaciones tras generaciones y más generaciones se hallaron y se hallan inmersas en este mundo de pecado. Por eso es que hay tanta maldad en el mundo. Si usted quiere encontrar el problema del mal, bueno, aquí teológicamente respondemos al problema del mal. Al mundo entró la maldad, entró la envidia, los homicidios, los engaños, las contiendas. La gente se volvió soberbia, orgullosa, chismosa, murmuradora, pleitista, golpeadores, etcétera, etcétera. Se desataron guerras, en fin. Y la Biblia nos dice que no hay hombre justo ni bueno, ni siquiera uno, dice Romanos capítulo 3. Y todos los hombres pasamos a estar bajo la ira de Dios. Esta búsqueda de nuestra propia gloria nos sentenció a dos muertes: a la muerte física, nos sentenció al deterioro físico, nos sentenció a enfermarnos, a ir envejeciendo, a que se nos vaya cayendo el pelo, a que nos vayan saliendo arrugas, etcétera, etcétera. La mortalidad, la tasa de mortalidad que tienen los doctores. ¿Dónde están los doctores? Con todo respeto, ellos son mis amigos. Pónganse de pie los doctores que están aquí. Un momentito, quiero hacer una observación. Pónganse de pie. Ellos son buenos. Y también Dianelli salió. Y también hay 4 doctores. Ahí está Rebeca también. Y salió Dianelis. Y salió también Suilén. Gracias, pueden sentarse. Les tengo una noticia a los doctores. La tasa de mortalidad que tienen los doctores es del 100%. Porque los doctores, la doctora llegó a inyectarme a la casa y me recuperé. Pero eso no libra que un día yo me vaya a morir. Así que la tasa de mortalidad del mejor especialista de la ciudad, o el mejor médico clínico, el mejor internista, es del 100%. Nos entró la muerte física, pero también nos entró la muerte espiritual. Se creó un abismo de separación entre esa gloria perfecta de Dios con la gloria que el hombre decidió seguir. Hubo un abismo, hay una barrera muy grande. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. De este modo, cada uno de ustedes, por muy chico, por muy mayor que sea, dice Job, capítulo 14, tiene sus días, sus meses y años contados. Pensó que iba a ser inmortal. Va a pasar en algún momento. Así que el pecado provocó otra cosa. Provocó que el mundo entero ahora quedara bajo la influencia del maligno. Ahora el príncipe de este mundo ya no es más Dios, sino que es su enemigo más acérrimo. El mismo que quiso destruir y que sigue destruyendo familias, y quiso destruir a la primera humanidad, y que quiso destruir al Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios, que es rico en misericordia. ¡Wow! Cuando yo pienso en Dios como alguien rico en misericordia, cuando pienso que es alguien que no quiere que nadie perezca, sino que todos los pecadores procedan al arrepentimiento, encuentro un alivio para mi alma al saber que yo, siendo tan malo y tan pecador, encuentro la misericordia aún en la bondad de Dios, alguien que había establecido las condiciones perfectas para la humanidad. Ahora me quiere rescatar una vez más, y te quiere rescatar a ti, y me quiere rescatar a mí, y quiere rescatar al mundo que ahí está perdido.
Y entramos a la tercera escena, la escena de la redención. Dios tenía que buscar la solución al problema que la humanidad tiene. Y su solución fue la de un redentor. Alguien que pudiera venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas. Alguien que pudiera ser el mismo resplandor de su gloria, de su misma imagen, de su misma sustancia. Y quien a su vez pudiera sustentar todas las cosas con la palabra de su poder. Un redentor que pudiera venir a limpiar y purificar tu pecado y el mío por medio de sí mismo. Alguien que tomara mi propia culpa, mi propia maldad, y que no le importara sufrir con el más grande castigo jamás pensado para un pecador. Alguien que no tuviera problema en que su parecer y hermosura, por cierto, el más hermoso entre los hombres que ha pisado esta tierra, no le importó que su rostro y su hermosura, su parecer fuera desfigurada. Dios tenía que buscar a alguien que no tuviera problemas en llevar nuestros dolores, que fuera herido, azotado, abatido, molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Alguien que no le importara ser angustiado y afligido, y que no abriera su boca para protestar cuando fuera llevado a un juicio injusto, ya que él nunca hizo maldad, ni mucho menos hubo engaño en su boca. Alguien que no usara su poder para bajarse de una cruz donde sería crucificado para morir por ti y por mí. Dios tuvo una solución, y la solución fue su único Hijo, Jesucristo, el Rey de Gloria. Dios proveyó esta solución por amor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió y pasó 3 días sepultado, pero al tercer día resucitó y se apareció a más de 500 discípulos, con muchas pruebas contundentes, enseñando muchas cosas acerca del reino de los cielos. Y aproximadamente 40 días después de su resurrección, ascendió a los cielos nuevamente al lado de su Padre, para seguir reinando sobre todo lo que Él, el Padre y el Espíritu Santo crearon juntos. Y después de ascender, unos 10 días después tan solo de haberse ido, envió al Espíritu Santo, que aunque usted no lo está viendo ahora, Él está aquí, porque Él está en la congregación de los santos. Lo envió para que nos dirigiera a toda verdad. Lo envió para que nos dirigiera a ese Dios de gloria. Pero la historia no acaba ahí. Hay una cuarta parte en esta gran historia. Se llama la restauración de todas las cosas. Y dentro de la restauración de todas las cosas, Él ha prometido regresar. Ahora mismo sigue preparando lugares para muchos de nosotros. Ya otros ya encontraron el lugar que Él ya les tenía preparado. Ya entraron al lugar que Él ya les había preparado, dice Juan capítulo 14:1. Pero si todavía no me llama o no lo llama a usted, es porque Él mismo está preparando el lugar donde usted va a ir a morar con Él por un tiempo. Él está preparando una morada para un pueblo que es constituido de todas las naciones, tribus y lengua, que un día estarán delante de su trono, en su misma presencia, junto al coro celestial, diciéndole: Santo,
santo, santo, digno, digno, digno. Un día estaremos ahí. No sé, no suena muy emocionado, no sé si la historia, porque este es el verdadero evangelio, no el evangelio que se predica hoy en día ahí con teología falsa y falsa prosperidad. Este es el evangelio de Cristo. Pero vamos a estar ahí cantando. Por tanto, si usted no aquí tiene que prepararse, empezar a ensayar cómo va a alabar allá. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí estarán los salvadoreños, mexicanos, cubanos, costarricenses, guatemaltecos, nicaragüenses, cubanos, estadounidenses y no sé, chilenos, dominicanos, guatemaltecos, hondureños, cantándole al único Rey. Y usted será parte de los que estarán ahí con vestiduras blancas y resplandeciente y alabando al Rey de Gloria. Así que con esta simple narración de la historia de la redención, si usted ve el gráfico, hay un puntito verde como un GPS entre el círculo rojo y el círculo verde. Usted y yo nos encontramos ahí, a la espera de la restauración de todas las cosas. En esta historia, que es una sola historia, hay una sola figura. Dije al inicio, hay un solo héroe, y eso es Jesucristo, el Rey de Gloria. Una de las cosas que yo me he propuesto como pastor desde que Dios me llamó fue esforzarme por instruir a la iglesia en la sana doctrina. La oración es muy importante, pero todos estamos llamados a orar. No hay talleres de oración, pero sí hay cada domingo exposición de la palabra de Dios. Y yo espero que usted entienda cuál es la esencia del evangelio. Hay un solo héroe, y ese héroe se llama Jesucristo, Rey de Gloria. Ninguna iglesia debería estar centrada en el hombre. Ninguna iglesia debería de pretender tratar de hacer sentir bien a gente que quiso vivir en su propia gloria. No deberíamos. Y esto debería de estarse predicando siempre. No centrándonos en nosotros, en estar tratando de contar mis historias personales. Eso es bueno, pero no todo el tiempo, no abuse. Los púlpitos se usan para contar la historia personal. ¿Cuánta historia hay en Jesús que contar para yo estar tomando el tiempo de Él para hablar de mí? Quitándolo a Él para hablar de mí. Tenemos que tener cuidado con eso. Somos antropocéntricos y no cristocéntricos. Dios quiere y Dios está listo para mostrarnos que Jesucristo es la clave para la interpretación correcta de toda la Biblia, que está centrada en Él. Debido a esto, cada vez que usted vaya a leer este libro y lo lea con atención, lo va a encontrar al inicio, Génesis 3:15,
Lo va a encontrar en Génesis 1:1. En el principio creó Dios, ahí estaba Jesús. Lo va a encontrar en medio de la narrativa, a través de los profetas que anunciaban su venida, a través del rey David y su descendencia. Lo va a encontrar en los evangelios, en las cartas de Pablo. Así que lo va a encontrar en medio, y también lo va a encontrar al final. Lo va a encontrar en Apocalipsis. Apocalipsis no trata de los eventos catastróficos que vendrán. Apocalipsis trata de la victoria del Rey de Gloria sobre el mal. En esta gran historia, aunque usted y yo no somos los personajes principales, lamento decirle, por si acaso algún narcisista, pero estamos incluidos en esta historia. Usted y yo estamos incluidos. Ahora, decidí cambiar la dinámica de una predicación al contar la historia de la redención, para que de este modo ahora, cada vez que leamos la Biblia, y sobre todo ahora, podamos ubicar los acontecimientos que darán inicio a la restauración de todas las cosas. Y una de ellas es que el Rey viene pronto, y viene por segunda vez. Y aunque hay una serie de eventos que ocurrirán antes, durante y después de su venida, Él sigue siendo el personaje principal en toda esta historia. Hoy, en esta segunda parte, hablaré muy panorámico, pero en la medida que avancemos en esta serie, iremos tocando los aspectos importantes de la restauración de todas las cosas. Póngase de pie y ore conmigo. Y si puede, ore por mi tos. Amado Dios, dame voz y refrena cualquier ataque de tos por lo de donde venga, Señor. Yo tengo fe de que tú lo puedes hacer. Creo que tú lo puedes hacer. Y si no, sé que lo puedes hacer, solo que quizás desees que lo haga así. Pero ayúdame a terminar y que pueda exaltar a Cristo, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, junto a nuestra iglesia, te pido que nos escuches y habla, que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apocalipsis capítulo 1, puede sentarse, verso del 7 al 8. Siguiendo con la lectura que leyeron de los primeros 4 versículos. Antes de entrar a estos versos, me hubiera gustado hacer una predicación expositiva, tratar el texto de al menos al nivel de párrafo o de versículo por versículo, pero voy a hacer un recuento bastante rápido. El libro de Apocalipsis es el último libro que se escribe de todos estos 66 libros. Fue escrito por el apóstol Juan cuando se encontraba en el exilio en la isla de Patmos, dicen los primeros versos, a causa de seguir a Cristo, a causa del testimonio de Cristo y a causa de la predicación de Cristo. Fue exiliado y la historia dice que como no lo pudieron matar, lo tuvieron que exiliar y llevarlo a unos 50 kilómetros, si no mal recuerdo, de tierra firme. Estando en condiciones muy difíciles, muy tristes, posiblemente mal
alimentado en una isla muy rocosa, en vez de estarse lamentando, la Biblia dice, y usted lo puede ver en casa en Apocalipsis 1, porque no tengo ya más tiempo por la primera parte que tomé. La Biblia dice que él estaba en el Espíritu orando al Señor. Estaba en el día del Señor, en el Espíritu. Y en el Espíritu recibe la revelación de este libro, que por cierto Apocalipsis es revelación. Y lo que le viene a revelar, quien viene a revelárselo es el mismo Cristo. Y Cristo envía un ángel para decirle a Juan las cosas que van a suceder pronto. Y le dice, escríbelas en el libro y no selles lo que hay en el libro. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes. Y mire lo que dice, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Verso 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. No esperamos a cualquier diosito, esperamos al Todopoderoso. Debido a esto es una falta de respeto llamarlo diosito. Él es Dios con letras mayúsculas, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, el único todopoderoso. Apocalipsis dice que esta palabra, este libro tan temido por muchos predicadores, el gran reformador Martín Lutero nunca se atrevió a abordarlo. Y dicen que Juan Calvino, otro reformador, tampoco escribió ningún comentario sobre este libro. No sé por qué será un libro tan aterrador para algunos. Un pastor una vez me dijo, ¿sabes qué? Yo no me meto en Apocalipsis porque eso es todo un mundo, es todo un rollo. Y yo le decía al pastor, entonces tú no predicas de toda la Biblia. El libro hay que predicarlo, por eso hay que estudiarlo. El verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar, no al mundo, a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? A sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Obviamente hay que leer toda la Biblia para entender el libro también, porque es un libro que tiene un sinnúmero de lenguaje simbólico, pero eso no le quita la esencia de lo que el libro quiere decir. Este libro es maravilloso, está lleno de mucha aventura, de mucha emoción. Contiene drama, suspenso, misterio, pasión. Hay escenas de mucho horror. Yo me acuerdo que cuando niño, que no era cristiano, era católico, iba a la iglesia católica. Por cierto, fui un buen católico. Fui monaguillo, di mi primera comunión, me confirmé. Una vez fui a la sacristía. Habían 2 sacerdotes, le llamamos el padre Walter. No me acuerdo ahora el nombre, y padre Walter y padre Vicente. Walter era de Costa Rica y el otro sacerdote era de España, y a uno de ellos, varios niños, nos metimos, como le da a mi hijo, a tratar de saber qué se sentía la hostia santificada. Nos ganamos un castigo todo el día limpiándole los utensilios al sacerdote con uno, casi que abuso de niño, haciendo cosas ahí. Pero bueno, no sé ni por qué dije esto, pero Apocalipsis es un libro de mucho terror. Cuando niño, esa era la cosa, como católico, yo leí Apocalipsis y después por la noche me daba miedo por todas las escenas que salían en el libro. El libro tiene escena de misterio,
de horror, porque si lo hay. Imagínense las almas de los decapitados. Pero hay pasión también en el libro. Y este libro está dirigido a 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, dice Apocalipsis 1:11. Y estas iglesias, estas 7 iglesias, son una representación de las iglesias del pasado, de la época de Juan, del futuro que le tuvo Juan y en nuestro presente. Y si nosotros nos vamos y el Señor todavía no viene, seguirán siendo una representación de las iglesias de todo lugar y a través de la historia. Hay iglesias que Dios elogia. Hay iglesias que las elogia y no les da ninguna censura dentro de estas 7 iglesias. Hay iglesias que solamente le da censura, que le provocan enfermedad a Cristo de tal modo que las quiere vomitar. Hay iglesias que las elogia porque se mantienen firmes en medio de las persecuciones. Y hay iglesias que censura porque tienen muchas cosas pero no tienen amor. Entonces tiene para llevar. Está dirigida a estas iglesias. Y ahí estamos representados nosotros. Además, el libro nos informa de una serie de 21 juicios que vendrán sobre la humanidad que ha decidido rechazar la gloria de Dios, que ha decidido rechazar al Hijo de Dios. Estos 21 juicios vienen en una serie de 7 juicios, 7 sellos. Entre esos 7 sellos vamos a llegar ahí, les prometo que vamos a llegar ahí. Están los 4 jinetes del Apocalipsis, los famosos 4 jinetes. Hasta hay película de ellos. Las 7 trompetas, las 7 copas. Cada juicio que avanza se vuelve más severo. Cada vez que entra uno, llega otro, casi sin manera que podamos reaccionar, uno tras otro. Y yo todavía no entiendo cómo en iglesias se sigue predicando esta herejía de la prosperidad. La verdadera prosperidad llegará cuando el Rey de Gloria vuelva a aparecer en este mundo, pero ya no para ser crucificado, sino para reinar. Dentro de esta narrativa de juicios, quiero que vaya pensando, porque son tópicos que vamos a abordar en algunos domingos que vienen. Yo no sé si me alcanza el tiempo, porque capaz que me regañen en la iglesia por estar predicando solo de esto. Pero en la medida que avancemos, vamos a descubrir que dentro de esta narrativa de juicios nos informa de un desplome sin precedentes de la economía mundial. El desplome será tanto que nadie, capítulo 13, verso 18, nadie podrá comprar ni vender, al menos que, escuche bien, tenga una marca. Y quien tiene entendimiento lea que esta marca es 666. Vamos a hablar de ello en algún momento. A la misma vez menciona una serie de guerras, pero también menciona una guerra final, la guerra final de la historia humana, lo que algunos han sacado en películas que ni siquiera entienden lo que la Biblia dice, la famosa batalla de Armagedón, la guerra que dará fin a toda la guerra. Apocalipsis 16:16. Apocalipsis también describe una serie de desastres naturales que son comparados en intensidad no solamente con el diluvio universal que aconteció en la época de Noé. Prácticamente en esa época Dios derramó su ira sobre la tierra que estaba maldita por causa del pecado. La intensidad de estos eventos que vienen serán aún catastróficos, y empezamos a ver principios de estos dolores. Donde usted lo busque en el globo terráqueo, llovió por aquí, llovió por acá, usted ve las noticias en las redes sociales, en la televisión, inundaciones que tapan los techos de las casas.
techos arrancados, huracanes. El último huracán que se dirigió a la Florida, menos mal que disminuyó su intensidad, lo llegaron a pronosticar en una escala ahora superior a la escala 5 de 5 categorías que hay. Dijeron, esto lo tenemos que reevaluar y ponerlo en categoría 6. Tornados intensos en distintos lugares. El año este año fuimos testigos de uno. Yo estaba aquí en el Memorial Hermann, en el hospital. Una hermana estaba casi falleciendo cuando en el edificio el viento que vino, todo se oscureció. Los que vivieron en ese momento saben lo que aconteció. No solamente nos habla de esto el libro de Apocalipsis, también nos habla de intriga, de conspiraciones políticas que conducirán a la llegada de un ser abominable, un gobernante mundial, el más malvado y poderoso dictador que el mundo haya conocido jamás. Dictadores conocidos se quedarán corto. Piensen en el más despiadado. Incluso váyase a la época antigua. Piense en los emperadores de Babilonia, de los sirios. Piense en los dictadores modernos. Se quedarán cortos. Solo fueron un tipo del que va a venir también en el futuro. Un hombre malvado, poderoso, temible. Y finalmente, y lo más preocupante y terrible para la humanidad sin Cristo, es que se describe la inauguración de un lugar todavía no habitado. Este lugar, el libro lo llama el lago de fuego. Alguien puede decir, este lugar es simbólico. Bueno, peor aún si es simbólico, porque entonces solamente el texto nos está diciendo lo terrible que puede ser en el sentido literal. Este lugar irán todos aquellos que juegan a ser cristianos, que no han nacido de nuevo, que les cuesta congregarse, que les cuesta orar, que les cuesta rendir su vida al Señor. Ahí estarán todos los paganos que rechazaron al único Dios verdadero por seguir a Buda, por seguir a Mahoma, por seguir a otras religiones y otros dioses que no son Dios. Ahí estarán. Pero también estarán algunos que incluso en su nombre echaron fuera demonios y que estuvieron sentados entre nosotros. Quizás los vimos predicar, servir, estar en la iglesia, pero Él dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en otra parte dice una expresión muy fuerte: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí irán todos los que serán juzgados y sentenciados en el juicio final, simple y llanamente porque sus nombres nunca estuvieron inscritos en el libro de la vida. Y la razón de esto es que nunca nacieron de nuevo. Yo he visto personas que han derramado lágrimas aquí, se han arrodillado, pero lo único que tuvieron fue un encuentro emocional. La conversión no es solamente, y hay otros que nunca han tenido nada, pero esto no es solamente emocional. Esto es racional, emocional y voluntario. La voluntad está ahí. Eso es seguir a Cristo de verdad. Ahí estarán los que no quieren nada con Él, los que le es indiferente incluso el estar escuchando capaz este mismo mensaje. Este mensaje debería
primero de alegrarnos, pero al mismo tiempo entristecernos, porque hay familias que nunca más estarán reunidas. Pablo dice en Tesalonicense a los cristianos que han perdido familiares cristianos: ustedes no son como aquellos que no tienen esperanza. Es decir, hay unos que no tienen esperanza, que nunca volverán a ver a su mamá cuando se muera, porque nunca rindió el corazón. Ahí estarán aquellos hombres que nunca quisieron comprometerse y que sus mujeres fueron las líderes espirituales del hogar. Ahí estarán mujeres que fueron piedra de tropiezo para hombres que pudieran servir a Dios y que no los dejaban ir a la iglesia, etc. Ahí estarán. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Siga creyendo que esto es mentira. Siga pensando que esto no es nada. Deberíamos de prestar atención. Y a los jovencitos, a mi hija yo le digo, a los 13 años yo ya andaba en las calles de mi barrio con una Biblia debajo del brazo, caminando por calles polvorientas, literalmente metiéndome en lugares donde habían pandillas. Yo siempre digo esto. Una vez andaba evangelizando y llegué a un lugar y había un muchacho famoso pandillero. Le decían el Mortal. El Mortal era un morenazo así, todo así. Imagínense, con David y Goliat. David y Goliat. Y andaba con otro que era más Davidcito todavía. Y vamos allá. Y yo, no, vamos allá. Marcos Ayesta se llama. Es un pastor hoy en día. Él limpiaba zapatos. Hoy está sirviendo en una iglesia en la ciudad de Managua. Y yo me dio la lección de mi vida. Yo sí voy, porque no me avergüenzo del evangelio. Yo decía, es que yo no me estoy avergonzando. Y lo veo caminar. Y yo tenía calle. Y lo veo caminar, introducirse. Y veo a aquel mortal que le hace así. Ay, Dios mío, dije, ¿qué le van a hacer? Cuando veo que el Marquitos agarra su Biblia y lo veo que le está haciendo así. Y un momento yo dije, wow. Cuando veo que el mortal empieza así, ay, Dios mío, yo tengo que ir. Al final seguí regañado por el Marquito. Pero ese hombre que se convirtió era el líder de esa pandilla. Era el hijo de un pastor y no lo sabíamos. Y hoy que andan los muchachos. Hubiese deseado que hubiesen nacido del 2000 para abajo todos estos muchachos. Se pierden de pasar tiempo con sus padres. Se pierden de servir al Señor. Ninguno de ustedes que nacieron antes del 2000, y si nació en los 50, 60, qué sé yo, 40, al menos los de mi generación dicen que fuimos la última generación que tuvimos esa transición, ¿no?, hacia la tecnología de aquel tiempo. Pero fuimos la última generación que jugó en las calles, que nos tenían que gritar nuestras madres para regresar a casa, y si no íbamos, ay, porque sacaban una varilla.
Y si no saludábamos viéndole a los ojos al adulto, ay, era otro castigo. Ahora usted saluda al muchacho, ay. Y eso sí le contesta. ¿Dónde vamos a parar? Es mejor que el Señor venga y restaure todas las cosas ya. No sigan diciendo amén, que después esos muchachos van a llegar ahí. Pero es verdad. Es verdad. No sé cuánto tiempo es. Y casi que vamos a terminar, ¿eh? Esto es una serie, así que no hay problema si no la finalizamos. A pesar de todo el drama y horror que el libro puede provocar, es interesante, es grandioso y es llamativo que es un libro de esperanza, ya que al final de sus páginas se anuncia un final glorioso, un final restaurador. Se ve al Hijo de Dios montado en un caballo blanco con todos sus santos ángeles, dice Apocalipsis 19, y en su muslo se lee un nombre que no se nombra, pero se leen otros nombres, y uno de ellos es el Verbo de Dios, y otro es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que está a punto de descender. Y es glorioso, porque al final del libro, Apocalipsis 21:4, dice que Dios enjugará toda lágrima. Ahí ya no va a haber más muerte, no hay más llanto, no hay más clamor, dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 22:3-4, la Biblia dice: ya no habrá más maldición, y que sus siervos, dice el texto, estarán delante del trono de Dios y del Cordero para servirle. Pero a la misma vez, sus siervos verán su rostro y sus nombres estarán en su frente. ¿Sabe qué es lo más lindo de esto? Que le vamos a ver cara a cara, tal y como Él es. Pero para que todo esto tenga que ocurrir, el Rey tiene que venir primero, por segunda vez. Por eso yo dije, el Rey viene pronto. Apocalipsis 1:7 resume solamente el acontecimiento de la segunda venida. Los teólogos, y mire que he leído mucho desde mis años universitarios y luego ahora en mi maestría, tratar de entender esto. ¿Por qué los teólogos no se ponen de acuerdo con relación al orden de los eventos? La discrepancia es muy amplia, pero hay dos cosas que quiero resaltar que los teólogos coinciden. Número uno, todos los teólogos coinciden en que la segunda venida de Cristo es un hecho, es inminente, va a ocurrir y nada ni nadie lo podrá detener. En segundo lugar, todos los teólogos coinciden que la segunda venida de Cristo es el tema más importante de la profecía que todavía no se ha cumplido. Y desde luego ellos dicen, todos los cristianos deben de tener certeza que se va a cumplir. Cristo viene. Maranata. Cristo viene. Váyase poniendo de pie. El verso 7 dice: He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Solo voy a hacer comentarios muy breves porque ya el tiempo no me alcanza, pero es una serie y continuamos el otro domingo. Ahora
Ya no panorámico, ahora ya dentro de lo que la Escritura dice. Dice, he aquí viene. Hay una expresión en el griego, aidou, y esta expresión se traduce como he aquí, pero no suena tan bonito cuando lo leemos he aquí como cuando decimos ahí está, míralo, ahí está, lo estás viendo, ahí está. La idea no es decir he aquí, la idea es mírenlo, ahí está, lo estoy viendo, ahí está. Juan está diciendo en la revelación que está recibiendo, señores, ahí está todo lo que van a leer en las 7 iglesias, estas cartas, esta carta, los de las 7 iglesias y todas las generaciones futuras que vayan a leer esto. Por favor, entiendan lo que yo estoy diciendo. Lo estoy viendo, ahí está, ya lo estoy viendo. He aquí que viene con las nubes. Yo lo estoy viendo, ahí está, ahí viene. El que es, el que era, y leemos el que ha de venir. La traducción está errónea. No es el que ha de venir, es el que ya está viniendo. Él ya está viniendo porque Él actúa en su tiempo. El tiempo no lo sostiene y Él viene pronto. Y mire algo más. Y vamos a hablar de esto el próximo domingo. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Cuando era más joven yo preguntaba, ¿cómo será esto, Señor? Que todo ojo te va a ver. ¿Cómo será lo que estén en Oriente y en Occidente, los asiáticos y nosotros aquí en América? ¿Cómo será? Bueno, Dios ha permitido que mucha de la tecnología que el diablo también usa le sirva a él. Pero incluso la tecnología pudiera ser un recurso, pero tal vez no lo es porque él no lo necesita. Todo ojo le verá. Le verá el que vive en India, le verá el que vive en China, en Rusia, el que vive en Latinoamérica. Todo ojo le verá. Su regreso es majestuoso, lleno de gloria, lleno de luces. Viene como conquistador porque viene a tomar propiedad de lo que le pertenece. Viene a establecer su reino, un reino aquí en la tierra. El rey viene pronto y la iglesia debe de decirle, porque a veces caemos en el sentimentalismo de Señor, no vayas a venir ahora porque me tengo que casar. Bueno, cásese ya. Señor, no vayas a venir ahora porque tengo que tener hijos. Señor, no vayas a venir ahora porque quiero ver a mis nietos. Señor, no vayas a venir ahora porque quiero ver a mis nietos crecidos. Y si es posible, Señor, a los hijos de mi nieto. Oye, espérese, no abuse. El apóstol Juan, al final del libro, él dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y Jesús dice, verso 20 del último capítulo de Apocalipsis: el que da testimonio de estas cosas, dice el texto, ciertamente, este es Jesús hablando,
vengo en breve. Y mire la respuesta de Juan: amén. Sí. Ven, Señor Jesús.